Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Para mí es realmente un gusto este reencuentro que domingo a domingo mantenemos desde hace ya 20 años. Y realmente es una alegría poder seguir abordando y avanzando y profundizando en temas que hacen a la realidad permanente de nuestro país, del mundo, de la sociedad, de la política, de la toma de decisiones de los hombres que tienen la obligación, por haber sido electos por la sociedad, por el pueblo, para instrumentar las políticas adecuadas para que todos podamos vivir mejor, en mayor armonía, en mayor equidad. Y bueno, y de eso se trata estos primeros dos bloques, porque en los últimos bloques, quiero ya anticiparme, va a haber un debate sobre bueno, el matrimonio igualitario, un tema que recién entró a comisión en la Cámara de Representantes, pero que ya las aguas se dividieron porque hay posturas bien diferentes y de esto realmente hay que hacerse cargo y la Serie del Agua es pionera en estos temas. Recuerden ustedes hace muy poco tiempo, cuando estuvo el diputado Roque Arregui hablando sobre la Universidad Tecnológica del Interior, que parecía que nadie iba a votar, salió en la Cámara de Representantes. Puede ser que también sea aprobada en la Cámara de Senadores. Era un tema que estaba ahí perdido en los medios. Aquí le damos mucha importancia porque para el interior del país ese tema es central. Hay 100.000 estudiantes que dependen de esas decisiones. Estoy con el sociólogo Fernando Filgueiras. Él es representante auxiliar del Fondo de Población de Naciones Unidas y, claro, salió el Estado Mundial de la Población, que es un informe anual de Fondo de Población de las Naciones Unidas, y obviamente habla del mundo, pero habla también del Uruguay. Gracias a Dios estábamos integrados a ese mundo. Y tenemos que ver qué está pasando, qué fenómenos sociológicos están pasando hoy, a partir de la toma de decisiones políticas, porque no es así arbitrario, sino porque no se toman las decisiones, o son erróneas, o porque se cree que está todo muy bien, y porque hay gente que se enamora de las políticas que instrumenta. No está mal enamorarse de las políticas que instrumenta, así como yo estoy enamorada de mi trabajo, y Filgueiras del suyo. Pero, ojo, también hay que estar atento a las críticas, a los aportes, a los estudios. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Raquel. Es un gusto estar acá de nuevo. La última vez había sido sobre el censo. ¿Recuerdas, sí, Fernando? Bueno, este estado de la población mundial del 2012 nos arroja que hay 222, pongan atención, millones de mujeres que carecen de acceso a servicios de planificación familiar, información y suministros médicos confiables y de alta calidad. Y de ahí podemos seguir con usted. Correcto, Diego. Para detenernos un poquito en el mensaje global que este estado de la población mundial transmite y luego ir, como tú bien decís, a qué temas emergentes y relevantes para Uruguay coloca, dado la evidencia que nos muestra. El mensaje global es un mensaje fundamental. Yo creo que el Fondo de Población intenta colocar. Porque esto se vincula al tema no solo del derecho de la mujer a controlar su calendario reproductivo, un tema de derechos humanos fundamentales, no solo al tema del desarrollo social, ya que familias y mujeres que pueden controlar su calendario reproductivo pueden dar mejores cuidados, ¿verdad?, a su descendencia, a sus hijos. No solo un tema económico, que hace al tema de la productividad, porque países en donde las tasas de fecundidad todavía son muy altas, implican que tienen tasas de dependencia económica muy altas, porque hay muchos niños, ¿sí? Y eso inhibe procesos de desarrollo económico. Pero también temas fundamentales de sustentabilidad medioambiental. Por un lado tendríamos China, claro, por poner un ejemplo, la India o Pakistán, o vaya a saber qué otros países. En realidad una de las cosas interesantes que muestra el Estado Mundial de la Población es eso, es los países que van a contribuir a que de 7.000 millones pasemos a 8.000 millones dentro de no mucho. No vamos a estar nosotros presentes. No, tampoco China. Tampoco China. China ¿Por el control? Por el control. India sí, en mayor medida, pero tampoco tanto. Sobre todo África subsahariana. Algunos países pobres o más pobres de Asia y algunas zonas o regiones
de América Latina. ¿Está relacionado con la pobreza entonces? Está claramente relacionado con la pobreza porque en la medida en que, y lo vamos a ver para el caso uruguayo ahora, en donde claramente nuestros problemas no pasan por el no acceso a ningún tipo de método anticonceptivo, no es ese nuestro problema. Eso está resuelto. Eso está Medianamente bastante resuelto, ahora podemos verlo. Pero lo que está claro es que en la medida en que las mujeres no tienen derechos, ¿sí? Están en modelos absolutamente patriarcales de familia, ¿sí? No acceden a métodos anticonceptivos modernos, etcétera, no controlan su calendario reproductivo, tienden a tener hijos muy, muy jóvenes, tienden a tener multiparidez alta, más de 4, ¿sí? Y tienden a tener intervalos cortos entre un hijo y otro hijo. Todos estos elementos afectan negativamente la salud de las mujeres, todos los estudios lo comprueban, y afectan también negativamente la salud del niño. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, 222 millones, señora Abasto. De esos, por lo menos se sabe que un acceso, el avanzar en el mundo en el acceso a anticoncepción moderna y dotar a estas personas para que accedan a anticoncepción moderna, evitaría muy rápidamente 56 millones de embarazos no deseados. Y con ello evitaría 22 millones de abortos. ¿Sí? Es decir, esta es la secuencia para pensar en términos de derechos y de cómo avanzamos. ¿Sí? La clave está allí, se habla de planificación familiar. El Fondo de Población habla de eso y habla también, y yo prefiero hablar de control del calendario reproductivo en manos de la mujer, ¿sí? Que incluye obviamente el contexto familiar en el que se encuentra esa mujer, pero en manos de ella. Quiero creer que no está coincidiendo totalmente con el proyecto aprobado. Mal llamado de aborto. Bueno, el Fondo de Población en esa materia tiene limitaciones obvias en lo que tiene que ver con las declaraciones que puede realizar. Porque son políticas ya. El Fondo de Población lo que hace es, frente a este tema, que es un tema muy sensible, ¿verdad? Respeta la legislación nacional. Y dentro de ella, favorece, impulsa, procura incidir de tal manera de que no existan abortos inseguros, que pongan en riesgo la vida de la mujer. O sea que fue un avance. En ese sentido yo creo que hay un avance, esta es la legislación que tenemos hoy y el Fondo de Población está participando obviamente en intentar colaborar en lo que es el proceso de implementación luego que se va a dar de esta ley para dar las mayores garantías de confidencialidad, etc. Pero yo me quiero detener en un punto, porque este es un punto obviamente fascinante para discutir, pero del informe mundial, una de las cosas que surge para Uruguay, ahora sí bajando a Uruguay, que me parece interesante es Uruguay presenta un acceso a métodos anticonceptivos modernos altos, en general altos, preservativos, condones fundamentalmente y pastillas, digamos, pero altos. Sin embargo, presenta una tasa de maternidad adolescente y de embarazo adolescente muy alta. ¿Qué se considera embarazo adolescente? 15 a 19 años son las edades típicas que se consideran. No antes, pero se está dando antes. No, y además se da antes, en verdad, estrictamente desde los 13 en adelante. Ajá, pero el tramo etario que se considera muchas veces para calcular el indicador comparable internacionalmente es 15 a 19. Sí. Y allí nos da una tasa de 60 por 1000 adolescentes que se encuentran allí. ¿Qué quiere decir? Porque ahí parece poco. Quiere decir, en verdad, cuando lo vemos en el ciclo de vida de las personas y en la población en su conjunto, quiere decir que en Uruguay, por ejemplo, en los sectores de educación básica no completa, es decir, ciclo básico no completo, ¿sí? Estamos hablando de más de un 30, casi un 40% de mujeres que ya son madres antes de los 19. ¿Sí? Esto además, este 60 por 1000, este dato general, no cuadra con nuestro perfil demográfico. Nosotros somos un país de baja fecundidad. Claro. En eso nos parecemos a los países europeos. Sí, no a España, pero a Francia. A Francia. ¿Sí? Y cuya tasa de fecundidad adolescente es menos de 20 por 1000. Y si tomamos el embarazo adolescente, nos parecemos a los países del sur de Asia, a países de América Latina. Algunos países de América Latina. En donde la transición demográfica ha avanzado mucho menos, como Paraguay. ¿Sí? Y a muchos países de América Latina. Gran contraste, ¿no? Sí, este es un problema de América Latina. Este es un problema de América Latina, Uruguay lo comparte. Pero no, es decir, países asiáticos con menor desarrollo relativo presentan tasas de fecundidad adolescente más bajas. ¿Sí? Países del norte de África presentan tasas de fecundidad más bajas. ¿Sí? Entonces, claramente tenemos una variable allí que nos está apareciendo y que nos tenemos que preguntar. Uno, ¿por qué está pasando? Porque no es por el no acceso a métodos anticonceptivos modernos. Tal vez sí tiene que ver con el acceso a cierto tipo de métodos anticonceptivos modernos. ¿Cómo qué sería eso?
Uno de los elementos relativamente simples a considerar primero es, ¿la mujer controla el método anticonceptivo? ¿Cuánto es preservativo, cuánto es pastilla? Ese es el primer elemento, porque el doble control parece ser lo mejor. Y después nos iríamos directamente a la educación. Sí, antes tenemos que pasar también por los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración, como el DIU, por ejemplo, ¿sí? El dispositivo intrauterino, que es un método que, si uno piensa, tiene, una vez que incorporado, garantías que no tiene el otro, en donde en el preservativo siempre puede haber procesos de negociación, ¿sí? Y en la pastilla siempre puede haber situaciones de olvido. Y después tenemos lo que tú señalas muy bien, educación sexual, y después tenemos también, la base de todo, proyectos de vida que incluyan postergar un poco la maternidad, porque hay otras cosas que se están haciendo, educación y trabajo. Vamos a hacer una pausa, porque hay una batería enorme de políticas sociales que se están aplicando. Correcto. Quiero saber si están fallando, quiero saber si se pueden ajustar, quiero saber si se gasta en exceso, quiero saber si han perdido el foco de los problemas que apunta el Fondo de Población. Es decir, me gustaría saber por qué tenemos esta contradicción en que estamos preocupados porque no avanzamos en cuánto somos, y por otro lado estamos preocupados por el embarazo adolescente, que es por donde se multiplica la sociedad y los uruguayos. Exacto. Es una gran contradicción. Usted me va a ayudar a entenderlo seguramente. Ya venimos. Y el corto Buscaglia, todos lo recordarán, más allá de sus valores artísticos, por aquello de la paradoja. Vaya paradoja en que no podemos aumentar el número de uruguayos y multiplicarnos y crecer, y por otro lado, el crecimiento de la sociedad se da por estos lugares, que no son malos lugares. Es decir, la gente humilde puede tener muchos hijos, eso no está en discusión. Pero seguramente ahí hay un desfasaje de las políticas hacia los adultos. Me parece que hemos mirado por lobby, porque es una sociedad que se va envejeciendo, y esto es mío, usted me corregirá. Hemos instrumentado muchas políticas para la tercera edad, y en ese sentido me parece que está muy bien. Ahora, ¿está faltando políticas? ¿Se pueden reenfocar políticas y medios, ¿verdad? Recursos para enfocar esta situación y que sea, en vez de un círculo vicioso, un círculo virtuoso? Bueno, por lo primero, por lo que vos señalabas, lo de la paradoja, ¿verdad? Efectivamente, Uruguay es una sociedad que crece en términos demográficos poco. Creció este censo, como habíamos conversado. ¿A cuánto llegamos? Y te habíamos adelantado, efectivamente iba a haber crecimiento. Estamos en 3.500.000, 400 y largo, digamos. Hay un crecimiento. ¿Podemos decir 500, 3.500.000? No. No podemos decir. Pero lo que sí está claro es que hubo crecimiento, pero es un crecimiento modesto. Por el tema de emigración, por el tema de fecundidad que es baja, etc. Ahora bien, nacen 47.000 y pico de niños por año en Uruguay. Muy concentrados en los sectores de menores ingresos. Eso es efectivamente cierto. Y con una creciente polarización de la fecundidad. Es decir, las mujeres de sectores medios, altos y altos postergan cada vez más y tienen cada vez menos hijos. Las mujeres de los sectores de menores ingresos no postergan, el calendario sigue siendo temprano, sí están teniendo un poco menos de hijos. ¿También menos? Sí, también un poco menos de hijos. La pregunta acá es sobre todo... Porque el aborto ahí debe tener también una incidencia interesante. También el acceso a métodos y también la incorporación en educación. Ahí hay una serie de elementos que se cruzan. Pero la pregunta es hacia dónde queremos ir. ¿Sí? Efectivamente queremos sostener niveles de fecundidad en el entorno de lo que se llama reemplazo, que es cerca de 2. Puede ser un poco menos, no hay problema en eso, no hay ninguna mirada catastrofista a partir de eso. Lo ideal es que eso sea con tasas de fecundidad convergentes entre sectores sociales. Es decir, que no esté distribuida la carga de fecundidad tan desigualmente en quién reproduce el país. Entonces hay que sostener y hasta tal vez lograr que se aumente un poco la fecundidad de sectores medios y medios altos
Y se puede disminuir un poco, si así lo desean las personas, obviamente, Claro. pero para eso hay que darle condiciones para definir sus proyectos de vida, la fecundidad de los sectores de menores ingresos. La clave acá está en que la mejor política social y la mejor política económica es aquella en donde garantizamos que en los primeros años de vida y en la etapa gestacional, que es donde una parte fundamental de las capacidades y potencialidades del futuro de esas personas se define, De ese individuo nacido en Sí, esas condiciones exacto. se defina, viva en las mejores condiciones posibles. y eso no se está dando. Eso hoy no se está dando, ha mejorado en Uruguay. Acordate, yo creo que vine a la Sed y el Agua no solo cuando el censo, sino hace, ponele 10 años, 10 un poco años. después de la crisis del 2002. Sí. ¿Sí? Ahí estábamos hablando del 50, 50 y pico por ciento de los niños de hasta 4 años que nacían y vivían en situación de pobreza y casi un 7, 8 o 9, creo, en indigencia. Sí. ¿Sí? Hoy estamos en 20 y poco. ¿Sí? Digo, hay un avance, digo, esto es innegable y esto tiene que ver con desarrollo económico, tiene que ver con una clave fundamental. Redistribución de la riqueza. Redistribución de la riqueza, redistribución intergeneracional también, políticas sociales específicas y tiene que ver con la capacidad de incorporarse al mercado laboral de la mujer. Hogares no pobres tienen más chance de mantenerse no pobres si la mujer se puede incorporar al mercado laboral. Y eso hace el tema de los cuidados infantiles entre 0 y 2 años que le permiten a la mujer incorporarse al mercado laboral. Entonces, secuenciando, las políticas sociales que hemos tenido han reconocido este problema. La magnitud del esfuerzo y la coordinación del esfuerzo nos llevó hasta cierto lugar. Nos falta ir más allá. ¿Sí? Y allí nos... ¿Para obtener qué? Porque hay mucha gente que dice, ¿te imaginas que dentro de unos años va a haber 1.000.000, no sé cuánto, 500.000 personas de la tercera edad? Sí. Y van a haber tantos niños, no sé, las proporciones, Sí. y quienes trabajen y quienes aporten para esas jubilaciones, pensiones, inclusive para la educación de esos niños, en fin, para todo, ¿van a ser muy pocos? Por eso tienen que ser muy productivos. Las sociedades que enfrentaron este problema en forma adecuada, ¿cómo lo hicieron? Este proceso de envejecimiento inevitable Sí. y de baja de la fecundidad. Sí. Lo primero que hicieron fue intentar dotar de instrumentos de política pública que llegaran a la población de tal manera que fecundidad, tenencia de hijos, Sí. y empleo de la mujer no fueran incompatibles. Porque si no va lo uno o va lo otro. Lo segundo, facilitar la incorporación de la mujer al mercado laboral porque agrega activos aportantes. ¿Sí? Ahora, si pensamos en chicas de 15, 19 años, Ahora yendo a lo de embarazo adolescente. ¿qué trabajo, qué preparación, cómo atienden esos niños, qué lugares hay de... Por eso, acá tenemos dos temas. ¿Cómo disminuimos el embarazo adolescente? Yo creo que eso tiene ¿Hay que disminuirlo? Yo creo que sí. Sí. El Fondo de Población cree que sí. Todos los estudios muestran que mujeres que tienen hijos muy pequeños obturan chances de vida a futuro. ¿Sí? ¿Sus vidas, la vida de las su vida. madres Y o por de la vida otra- de los niños? De su vida. Y por otra parte, en general, está asociado a partos pretérmino que tienen incidencia sobre la salud del niño también. A ver, Que por cualquier lugar el Estado gasta, Sí, es perfectamente... invierte, ¿no? Sí, correcto. Invierte por una cosa, invierte por la otra. Es perfectamente legítimo y en eso el Fondo de Población ha sido muy cuidadoso desde la Conferencia de Cairo en 1994 de defender el derecho de la mujer a definir su calendario reproductivo. Por lo tanto, puede haber mujeres que a los 16, 17 quieran tener hijos, está bien. ¿Qué es lo que puede hacer el Estado? El Estado lo que puede hacer es proporcionar y permitir que se accedan a las mejores formas de anticoncepción moderna que garanticen que si no se quiere, no se quede embarazado. Segundo, dotar de educación sexual para que la toma de decisiones sea responsable e informada respecto tanto a la sexualidad como a la reproducción. Tercero, abrir proyectos de vida en materia educativa y en materia de trabajo que le permitan a las mujeres de todos los sectores sociales pensar que la reproducción no es el único proyecto de vida, es uno más dentro de otros y compatibilizado con otros. Si se hacen estas tres cosas, y esto incluye a mi juicio, anticoncepción en manos de la mujer, controlada por la mujer, también reversible de larga duración, como el DIU, esto incluye educación sexual desde primaria. En 10 años seríamos menos, entonces. Seríamos un poco menos, no mucho menos. Si además tenemos una economía que continúa creciendo, vamos a tener un flujo migratorio que hoy está arrojando un saldo levemente positivo, ¿sí? Y el problema acá no es tanto
La cantidad, por supuesto que sí sería catastrófico si la fecundidad baja de 2 a 1, como le está pasando a España, a Italia, a Grecia, en donde está en 1,3, 1,4. Pero eso es porque no se montaron en su momento políticas de compatibilización entre fecundidad y trabajo de la mujer. En los países escandinavos, en donde la tasa de empleo de la mujer es mucho más alta, la fecundidad también es más alta. Envejecimiento, migración negativa, neta negativa, Sí. e infantilización de la pobreza. Sí. Esa es la configuración que enfrentábamos hace 6, 7 años, que era particularmente negativa. Es una configuración que no se terminó de resolver, la migración mejoró, bajó la infantilización de la pobreza, pero seguimos enfrentando el proceso de envejecimiento, es inevitable, es parte de un logro civilizatorio que la gente viva más. Y tenemos, por lo tanto, que plantearnos si las políticas públicas que hoy tenemos son suficientes o debemos, como tú señalabas, reenfocarlas, fortalecerlas, coordinarlas. Uruguay crece contigo en esa dirección, el sistema de asignaciones familiares va en esa dirección. Acá no estamos indicando de que no se dieron pasos en la dirección correcta, estamos preguntándonos la magnitud de los mismos, el espacio fiscal que se necesita para dotarlas de mayor magnitud, la coordinación y a veces algunos dispositivos concretos de las políticas públicas, como por ejemplo el acceso en mayor medida a la anticoncepción reversible de larga duración para aquellas adolescentes que lo deseen, el tema de fortalecer la educación sexual, que se ha iniciado, pero todavía la bajada al aula, en primaria y en secundaria, no ha hecho completamente carne. Recordemos, el Fondo de Población apoya este proceso que viene llevando adelante la ANEP. Recordemos que además muchas mujeres no llegan a seguir escolarizadas demasiado tiempo, es decir, que en la población de mayor riesgo, la que señalábamos de menor nivel educativo, digamos, que tiene el embarazo adolescente más alto, ¿sí? Esa población está fuera del liceo en general a los 15 y 16 años. Habría que sacar entonces rubros de algunas políticas y trasladarlas a otras. Hay que redefinir la orientación del gasto, hay que seguir redefiniendo la orientación del gasto social, se viene redefiniendo en un contexto en el que tuvimos bastante abundancia. Segundo, como todo pasará, los ciclos pasan, Sí. y ojalá no pase nunca esta bienaventuranza y bonanza, es luz amarilla, luz roja, luz verde no me animo a decir. ¿Cuál de las dos? ¿Qué le dice usted al sistema político? Hoy Al gobierno y al sistema político en general. Y con esto cerramos. nosotros avanzamos claramente, yo diría, de lo que era una luz roja grandota que teníamos hacia el final de la crisis del 2002, ¿sí? Pero que venía arrastrándose como problema desde el 90. Avanzamos, pasamos la luz amarilla y nos estábamos encaminando hacia una luz verde, yo creo. No era la solución completa. Sí. Hoy estamos en una luz amarilla. Hoy estamos en una luz amarilla por 2 o 3 razones. Está claro que se precisa esto no es un tema de gobierno, es un tema de todo el sistema político. Incluye a todos los partidos y a los actores políticos. Las diferentes corporaciones que legítimamente... ¿Están sensibilizados el sistema político? Está sensibilizado con el tema de la infantilización de la pobreza. Eso se logró trabajar bien, yo creo. Está consciente del tema del envejecimiento y de cómo lidiamos tanto con una vejez digna como con una vejez que no suprima completamente recursos para las otras generaciones que se precisan. La sensibilización es el primer paso. El hacer carne en las agendas políticas es el segundo, lo ha hecho en algunas. El consolidarse como una coalición estable de política de Estado es otro, no hemos logrado eso. Y el dar el paso de ya implementar y hacer realidad un conjunto de políticas que busquen 3 cosas, Raquel, y termino acá. Que la mujer pueda participar económicamente, que no lo haga en forma estratificada, las de los sectores más altos puedan y las otras no. Que la fecundidad se mantenga en el entorno de reemplazo, con convergencia las clases medias y los sectores populares con fecundidades similares, ¿sí? Y que la pobreza infantil sea más baja que la pobreza de la población general y muy baja si es posible. Si logramos esas 3 cosas, ¿sí? Entonces la viabilidad en términos de productividad del país, en términos de equidad futura, es mucho mayor que si no las logramos. Tenemos tiempo todavía. Si no seríamos Tenemos que hacer el esfuerzo. Si no seríamos inviables. No, inviables no, nunca. pero vamos a perder bienestar y vamos a congelar desigualdades. Ha sido más que un gusto tratar de entender, para mí como comunicadora, para la gente que le interesa tanto y sigue este programa, y ojalá el sistema político que tiene en sus manos la redefinición y definición de políticas. Gracias, Filgueira. Gracias.